Para lagartorrojo.es estamos en la plaza de San Felipe de Zaragoza, una de las más encantadoras del casco antiguo de la ciudad, y estamos viendo aquí una obra llamada La Vendimiadora. Es el gran escultor Pablo Gargallo. Vamos a visitar su museo, que se encuentra en esta plaza, como decimos, recibe el nombre de esta iglesia de San Felipe, una de las mejores iglesias barrocas de la ciudad. Tenemos también ese estupendo palacio renacentista con el torreón Fortea que tenemos allí, y bueno, entre otras cosas tenemos también aquí marcado en el suelo el octógono donde estuvo en tiempos la famosísima Torre Nueva de Zaragoza, que ya no existe, la vemos dibujada. Pero lo que nos interesa sobre todo es este palacio fantástico, que es el palacio hoy llamado de los Condes de Argillo, porque los Condes de Argillo lo poseyeron en el siglo XIX, pero realmente fue las casas de Francisco Sanz de Cortés, conde de Morata y marqués de Villaverde, el cual pues construyó esta extraordinaria casa. Delante tenemos los fantásticos jinetes, el jinete clásico y el jinete moderno, que componen el grupo llamado El Saludo Olímpico, obra de, como decimos, el escultor aragonés Pablo Gargallo. El edificio tuvo muchas vicisitudes, fue un colegio, fue la sede de la ONCE, y aquí vemos cómo en su fachada marca los elementos característicos del Renacimiento aragonés, aunque es muy tardío, porque es del siglo XVII. En plena época del barroco todavía se construían en casas con este modelo, la galería de arquillos, y arriba el alero tallado en madera, característico de las grandes casas nobles aragonesas. Este es uno de los más espectaculares de la ciudad, sin ninguna duda. Vamos a ver el interior. Aquí tenemos la magnífica puerta restaurada del siglo XVII original. Vemos una puerta pequeña por donde entraban a pie, y la puerta grande que se abría evidentemente cuando se entraba con carruaje. Si entraban con carruaje, aquí tenían un zaguán en el cual se podía estacionar el vehículo, que separaba claramente la calle del patio que tenemos allá. Aquí vemos las primeras obras de Gargallo, estas máscaras. Esa de ahí es un retrato de Pablo Picasso, y esta de aquí es un autorretrato del propio Gargallo. Y aquí vemos el patio interior, en estas columnas clásicas aragonesas, estas columnas anilladas, que en historia del arte se llaman columnas aragonesas. Un precioso patio de luces. Toda casa noble aragonesa siempre tenía en su interior un lucernario como este, abierto, de modo que se podía iluminar toda la casa con luz natural. Todavía hoy han colocado en estos edificios, salvo dos de Zaragoza, todos ellos han incorporado una cúpula o algún elemento de vidrio o de algún material que permite que todavía hoy se ilumine con luz natural. Esta planta baja, era la que utilizaban para las cocinas, el servicio, los sirvientes, es decir, o en fin, las cuadras, mientras que el piso noble era el de arriba. Arriba vemos también ese alero de madera tallado, muy decorado, realmente precioso, que veremos mejor desde la parte de arriba. Y aquí vemos ya algunas de las obras de Pablo Gargallo. Vemos que nunca abandonó la escultura clásica. Incluso aquí vemos también bastantes bocetos de caballos pertenecientes a las vigas que hoy decoran la parte superior del Estadio Olímpico de Barcelona, puesto que Gargallo vivió unos cuantos años en Barcelona y posteriormente también muchos años en París, que es el centro evidentemente artístico del mundo de su época, del principio del siglo XX. Aquí vemos, por ejemplo, una foto que nos indica dónde están estas esculturas de Gargallo en el Estadio Olímpico de Barcelona. Por cierto, que las obras suyas expuestas en Barcelona, que tiene algunas, las autoridades de Barcelona, imaginemos que ha sido por error y sin ninguna mala intención, por supuesto, se han equivocado y han puesto Pau Gargallo, como si este artista hubiera sido en alguna ocasión catalán o se lo hubiera llamado así en alguna ocasión. Era aragonés y siempre se llamó Pablo Gargallo. Pero bueno, ya sabemos que estas cosas se hacen por error, y sin ninguna mala intención. Bien, aquí vemos una obra magnífica, una de las obras maestras de Gargallo, que preside el patio, que es el Gran Profeta. Vamos a ver, vemos aquí cómo ya comienza con su técnica del rehundido, que aquí desemboca el vacío total. Cuando vemos arriba cómo comienza el rehundido, pero aquí ya elimina todos los volúmenes y los sugiere. Vemos los músculos de los brazos, de la cara, en fin, aquí las pantorrillas, donde falta el volumen, lo sugiere y nosotros lo estamos viendo casi, aunque no exista. Es una obra de 1933, un año antes de su muerte. Vamos a subir a ver la parte de arriba, donde hay otras muchas obras de Pablo Gargallo. Bien, accedemos a la planta noble, la primera planta, llamada así porque correspondía a las habitaciones privadas de la familia a quien poseía la casa, y esta es la chimenea del doctor Petit, uno de los muchos encargos que recibió en aquella época del modernismo para decoraciones de diferentes mansiones. Y aquí vemos el estupendo
la estupenda galería de arcos que tenemos en la planta superior. Vamos a ver algunas de sus obras más destacadas. Vemos que era un fantástico retratista. Aquí vemos a la señorita, el retrato de la señorita Sureda, o vemos también otro retrato. Este de aquí es don Pablo Picasso nuevamente, una obra de 1913, bastante temprana. Vemos que los cuerpos de jóvenes pastores, bañistas, siempre le interesó mucho la anatomía humana. Vemos aquí este fantástico retrato de Ángel Fernández de Soto, donde se atreve a sugerirnos el resto del cuerpo solamente colocándonos la mano y el rostro. Muy interesante, muy sugerente este galgo que tenemos aquí, precioso, muy esquemático. Y aquí vemos ya la primera de las obras que nos indica cómo empezó, en una obra bastante temprana, de 1922, este pequeño marinero con pipa, cómo comenzó la técnica del rehundido. Lo que hacía era, en lugar de hacer volumen, eliminarlo, hacerlo hacia adentro, como vemos. Vemos ahí las piernas, la pata de la mesa, la botella de vino, el vaso, todo hacia adentro, pero el espectador tiene la sensación de que está hacia afuera. Esta técnica la llamó el rehundido y al exagerarla terminó en el vacío total, que ya hemos visto abajo en el Gran Profeta, y veremos en otras obras. Otra técnica de rehundido, que es esta, nuestra pequeña maternidad, también de 1922, que es un tema recurrente, su maternidad. Vemos también los pececitos del niño, los bracitos, vemos los senos de la madre, todo hecho hacia adentro en lugar de hacia afuera. O esta otra mujer sentada, también otro tema recurrente. Hacía muchas variaciones sobre el mismo tema. Vemos los muslos, los pechos, el vientre, todo hacia adentro. Esto es la técnica del rehundido. Otras obras clásicas, de corte clásico. Los y las bañistas eran un tema, insisto, muy habitual. Más maternidades, algo que, insisto, realizó en muchas ocasiones y con diferentes técnicas o enfoques. El joven de la Margarita, el aragonés, se llama esta obra, también bastante conocida. Y vemos que tocó todo tipo de materiales. Hemos visto la mayoría de bronce, pero aquí, por ejemplo, vemos la terracota, otro bañista en este caso. Fantástica es esta Mujer del Espejo, una obra también clásica ya de su periodo final, 1934. Eso nos indica, el año de su muerte indica que nunca abandonó el clasicismo, aún desarrollando otras técnicas muy innovadoras como es esto. Esto es el Caballito de Circo del año 32, en el que desarrolla un boceto prácticamente de lo que sería después posiblemente su gran obra maestra, Urano. Aquí lo tenemos, ya merecía un artículo de Lagarto Rojo. Esta obra, que basándose en el Caballito de Circo anterior, desarrolló, y el caballito acabó convirtiéndose en este dios Urano que vemos ahí cabalgando sobre las nubes, y vemos cómo elimina completamente el volumen de los músculos, del cuello, de la cara del caballo, del vientre. Es una obra extraordinaria, muy sugerente, este Urano de Pablo Cargallo. Y ahí abajo vemos el patio, la parte baja del patio interior que hemos visto antes. Y vemos la balaustrada ahí enfrente, vemos la decoración extraordinaria del alero interior. Si es extraordinario el de fuera, también lo es el interior. La inmensa mayoría de los palacios renacentistas aragoneses, los palacios nobles, tenían estas decoraciones. Evidentemente en aquella época eran muy característicos los temas paganos. Vemos muchas máscaras, en fin, todo tipo de frutas, y vemos también esas figuras antropomorfas que sujetan, esos canecillos que sujetan con forma humana el alero en sí. Pero lo que llama la atención es que hay muchos temas, a veces eran mitológicos, en este caso del zodíaco. Vemos ahí, por ejemplo, la balanza de Libra, y vemos ahí también el Sagitario. Vemos los diferentes signos del zodíaco, y vemos, por ejemplo, el escorpión, Escorpio, o, por ejemplo, en este lado podemos ver, por ejemplo, aquí, bueno, ahí el reflejo nos lo tapa un poco, ahí se ve bien perfectamente, los peces de Piscis, etcétera. Es un alero realmente extraordinario, uno de los mejores del Renacimiento aragonés.